Muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a mi canal, Mi Hogar Camino al Cielo. Quiero pedirles, por favor, que nos acompañen en este estudio, que como siempre les pido que miren, que compartan y que se queden al final. Especialmente este estudio al final, la conclusión es, creo que lo más importante es que esperamos que ustedes se queden hasta el final. Bien, vamos entonces a poner el material. Y una vez más, bienvenidos a mi canal, Mi Hogar Camino al Cielo. Vamos a poner el material, el tema de hoy, como se dice, se llama el principio de dolores, ¿no? Eso es lo que vamos a estudiar hoy, principio de dolores. Vamos a esperar que ya se comparta y empezaremos de este excelente tema que esperamos que esté de su agrado. Vamos entonces a empezar. Vamos a ver un instante más, parece que todavía no se conecta. Vamos a ver. Ok, estamos listos ya. Muy bien, vamos entonces a empezar este tema. Vamos a ajustar aquí algo. Y entonces vamos a ver. Ok, ahí estamos bien. Ahí está el principio de dolores. Es lo que vamos a estudiar. Aquí encontramos el primer versículo, Mateo 24:8, que es el versículo que vamos a estudiar hoy. Y dice Mateo 24:8, y todo esto será principio de dolores. Cuando dice principio de dolores, pues nosotros leemos antes de encontramos nosotros que dice hay guerras, rumor de guerras, y todo esto será principio de dolores. Ahora, pero vamos a ver eh, qué realmente o qué significa toda esta frase tan tremenda. Se ha estudiado mucho, hay muchas personas que han estudiado esto, pero vamos a ver qué quiere decir y todo esto será principio de dolores. Vamos a ver otro texto bíblico. Cuando dice principio de dolores, siempre está referencia a una mujer que está en este proceso de dar a luz, ¿no? De traer un niño. Veamos, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 2. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Mientras que Mateo 24 son principios de dolores, en Apocalipsis 12 ya encontramos una angustia del alumbramiento, quiere decir la parte final ya de lo que es el alumbramiento. Vamos a explicar estos dos textos bíblicos a base del comentario bíblico adventista primero. Vamos a empezar con el primero, en Apocalipsis, digamos, en Mateo 24:8. Mire lo que dice Mateo 24:8, aquí en el comentario bíblico adventista, Mateo 24:8, principio de dolores, dice dolores de parto. La misma palabra se traduce como dolores a la mujer. Y también sugiere y menciona que el pueblo judío empleaba ya este término, principio de dolores. ¿Y a qué se refería? Aquí encontramos resaltada la frase, dice, no, ¿a qué se refiere al principio de dolores? No a los sufrimientos del Mesías mismo, sino a las calamidades en medio de las cuales surgiría la era mesiánica. Entonces, el comentario bíblico aclara que este principio de dolores no se refiere al sufrimiento del Mesías, sino a las calamidades mediante las cuales surgiría el Mesías alrededor, todo lo que va a pasar con el surgimiento del Mesías, ¿no? Eso es lo que nos dice pues el comentario bíblico en relación a qué, a Mateo 24:8. Vamos a ver ahora, como hemos mencionado, Mateo capítulo 12, 1 y 2. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en angustia del alumbramiento. Como hemos mencionado, este versículo ya encontramos a la mujer en la parte final, ¿no? De su proceso de alumbramiento. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver lo que dice el comentario bíblico, ¿no? Ya habíamos visto en Mateo, ¿no? Lo que es principio de dolores. Ahora vamos a ver lo que es la angustia del alumbramiento de esta mujer. El comentario bíblico adventista identifica, dice en Apocalipsis capítulo 12, la mujer representa a la verdadera iglesia. La mujer representa a la verdadera iglesia. Dos, esta mujer que está por dar a luz a Cristo. Este punto podemos aclarar un poquito. ¿Qué quiere decir aquí? La mujer es la iglesia, es el pueblo de Dios, ¿no? Porque la iglesia es un templo, pero el pueblo de Dios, ¿no? En medio del pueblo de Dios, del pueblo de Dios surgiría el Mesías, Jesús, ¿no? Que es como el nacimiento de Jesús. En medio del pueblo de Dios surgiría el Mesías. Dice, y es perseguida después de la ascensión. La iglesia es perseguida después de que Jesús se va al rey, sube Jesús, entonces deja su ministerio, deja a su iglesia naciente y entonces es perseguida.
representa a la iglesia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Eso es lo que nos dice el comentario bíblico en relación a esto. Quiere decir, hemos identificado ya que la mujer del capítulo 12 de Apocalipsis es la iglesia, es la iglesia. Muy bien, vamos a seguir adelante. Ahora sí, una vez identificada de lo que vamos a tratar, estos versículos, vamos ahora de lleno al versículo que queremos estudiar, que es Mateo capítulo 24, versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Sabiendo pues que cuando dice principio de dolores se crea la mujer y esa mujer es la iglesia. Bien, vamos a ver. Miren lo que dice este párrafo de eventos de los últimos días. Sobre el monte de las olivas, Cristo explicó los temibles juicios que habría de preceder a su segunda venida. Oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencia y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. ¿No? Todo esto principio de dolores. En Mateo 24, 24, 6 al 8. Aunque esta profecía, miren interesante eso, aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplicará, se aplican más directamente a los posteriores días. Quiere decir que esto de principio de dolores y todo esto se aplicó, o Jesús mencionó directamente en la destrucción de Jerusalén. Se aplica a la destrucción de Jerusalén parcialmente, pero realmente la aplicación es en tiempos finales. Y eso es qué interesante ahora, razón por la cual nosotros vamos a comenzar estudiando la destrucción de Jerusalén y todo lo que le rodea, porque eso es la primera aplicación. Y a base de eso podemos nosotros continuar con una aplicación posterior. Vamos a ver, aquí encontramos el cumplimiento de la destrucción de Jerusalén. Y quiero recordar lo que decía Mateo 28, Mateo 24, 8, que decía el comentario bíblico, que no eran los sufrimientos de Mesías, sino las calamidades en medio de las cuales surgiría la era mesiánica. Las calamidades, ¿no? Surgiría la era mesiánica. O sea, el sufrimiento alrededor de la venida de Jesús. Vamos a ver, se cumplió la profecía de Cristo. Cristo había profetizado, no quedará piedra sobre piedra de este templo, y eso pasó. En el año 70, aquí en Colombia, mira, ahí está la imagen, en el año 70 se destruyó el templo de Jerusalén. Sabemos la historia, Tito pues este militar romano, eh, sitió a la ciudad de Jerusalén y le puso en gran tribulación, porque siempre antes de una destrucción viene la tribulación, antes de la destrucción viene la tribulación. Hubo una gran tribulación ahí para el pueblo de Israel, el pueblo judío, eran sitiadas, la historia es tremenda, dice que las madres se comían a sus hijos, pero hay que aclarar algo interesante. En esta primera destrucción del año 70, hubo, hubo muchas personas, muchos cristianos, muchos hijos de Dios que se salvaron. ¿Por qué? Porque reconocieron, aceptaron el mensaje de Jesús, que huyan, ¿no? Así es que es cosa importante. En esta, una tribulación, una destrucción, pero los hijos de Dios fueron, muchos se salvaron. Ahora, no queda ahí, en el año 70, ahora, 62 años después, en el año 132, 62 años después, cuando ya el pueblo de Israel, el pueblo de Dios ya se había agrupado, se había multiplicado, ya era un pueblo, ya se había ya, el número era muy, muy grande, 62 años después de la destrucción, ¿no? En el año 70, continuaba prácticamente la tribulación. En esta ocasión, Adriano, ya no Tito, sino Adriano, el emperador Adriano, comenzó a, eh, hacer al pueblo del pueblo de Dios, comenzó a someterles, ¿no? Y surgió una tribulación. Inclusive Adriano les prohibió cuatro cosas importantes que vamos a ver más adelante. Lo interesante es esto, que en el año 132, miren ustedes, después de que se agruparon el pueblo de Israel, como he dicho, el pueblo judío, y estando en esa tribulación, porque Adriano impedía cosas importantes que realice el pueblo de Israel, como el sábado y otras cosas que como digo vamos a estudiar, surge un hombre llamado Simón Bar Kokhba. Este Simón Bar Kokhba, que su nombre quiere decir estrella, conocido más en la historia como Simón Bar Kokhba, este hombre que era un hombre muy inteligente y conocedor de las guerras, era preparado,
Vamos a leer antes de aquí está números, vamos a ver si aquí está números 24:17. Dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab, destruirá a todos los hijos de Sem. Miren ¿cómo se llama? Este versículo que habla acerca de que una estrella saldrá de Jacob. Este versículo es aplicado a este hombre llamado Shimon Bar Kokhba, ¿no? ¿Por quién? Por este muy conocido rabino en esa época, Rabí Akiva. Rabí Akiva, que era y que hasta ahora el pueblo de Israel le considera un verdadero sabio, muy conocedor de la Biblia, de la Torah, como ellos dicen, este hombre le declara Mesías a Shimon Bar Kokhba, le declara Mesías. Y al declararle Mesías a Simón Bar Kokhba, entonces Bar Kokhba tiene más autoridad, reúne al pueblo de Israel y muchos historiadores dicen que una completa legión romana también le ayudó y logra la liberación del pueblo de Israel. Logra la liberación del pueblo de Israel en el año 132. No, prácticamente esta hegemonía, esta libertad duró 3 años. Así es que libera al pueblo de Israel. Sin embargo, lo que queremos mencionar antes que se me olvide, era de que, ¿cuál era la razón por la cual el pueblo de Israel se agrupó, quiso liberarse del pueblo de Israel? Porque Adriano comenzó a someterles, ¿no? Y esta tribulación al pueblo de Israel, ¿por qué esa tribulación? Porque Adriano, mira que dice, Adriano para helenizar a los judíos, prohibió algunas cosas a los judíos hacerlo, inclusive quería pues la ciudad de Jerusalén hacer una ciudad romana y poner un templo, el templo de Júpiter. Básicamente aquí vamos a adelantar un poquito, básicamente 4 puntos importantes y proféticos. Adriano prohibió, miren lo que prohibió: la lectura de la Torá, el Brit Milá, el Shabbat y el toque de shofar. O sea, la lectura de la Biblia, la lectura de la Torá. El Brit Milá la circuncisión, ¿no? El Shabbat conocemos y el toque de Shabbat. Pero son estas 4 cosas que prohibió Adriano en la época antes del año 132. Sometió mucho al pueblo de Israel y eso hizo que venga la guerra, la guerra, ¿no? Judía romana a cargo de Marco Shiva y logró la libertad. Sin embargo, Adriano destruyó, ¿no? En el año 135 volvió a destruir Jerusalén, pero en esta vez completamente destruido. Adriano destruyó todo lo que es Jerusalén. Dicen que murieron ahí 580,000 judíos en esta tremenda guerra judío-romana. Y no solo eso, sino que todo ese sector, ¿no? Que donde que ve el pueblo de Israel, le cambió el nombre a Palestina. Adriano quería, con este cambio de nombre, quería borrar la identidad del pueblo de Israel, la identidad del pueblo de Dios. Todo eso pasó, pero no se olviden, ¿no? Que eso era, según el don profético, dice que se aplicó a la nación de Jerusalén, pero eso era solo parcialmente, ¿no? Aquí dice, justo tengo aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros días. Ya hemos visto la destrucción de Jerusalén no solo en el año 70, sino en el año 132 al 135 con Adriano, y hemos visto lo que marcó, ¿no? Como marcó, surge un Mesías falso, ¿no? Surge un Mesías falso y la destrucción. Vamos a ver ahora vamos a ver aplicarle en los postreros días. Aquí tenemos nosotros Mateo 24:8, que ya hemos leído muchas veces. Dice, y todo esto será principio de dolores. En Mateo 24:31, miren lo que nos dice aquí la palabra de nuestro Dios. Mateo 24:21 al 23 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está Cristo, mirad, aquí está el Cristo, perdón, mirad, aquí está el Cristo, o mirad allí, no está, no lo creáis. Miren esta parte final, un Cristo falso. ¿Se acuerdan en el año 72 con Marco Shiva? Aquí dice que en esta tribulación surgirá un Mesías falso. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver más adelante lo que pasa. Aquí viene la gran tribulación, ¿no?
La gran tribulación, ya la tribulación hemos visto hasta el año 135, ahora esta gran tribulación ya es en los tiempos finales, ¿no? Tiempos finales. Miren lo que nos dice el conflicto de los siglos. Cristo había anunciado algunos de los acontecimientos más importantes de la historia del mundo y de la iglesia desde su primer advenimiento hasta su segundo, a saber, la destrucción de Jerusalén, la gran tribulación de la iglesia bajo las persecuciones paganas y papales, el oscurecimiento del sol, de la luna y la caída de las estrellas. Miren lo que dice el comentario bíblico adventista. Dice aquí que Cristo había anunciado esto, ¿no? Había anunciado estas cosas y había anunciado esto de su primer advenimiento hasta su segundo advenimiento. Ahora, lo interesante de esto es que la destrucción de Jerusalén ya hemos leído, hemos estudiado ya la destrucción no solo en el 70, sino en el año 132, y eso se cumple. Ahora, miren lo que dice, la gran tribulación de la iglesia bajo la persecución paganas y esto también ya se cumplió. Esta tribulación se cumplió para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios que quisieron estudiar la palabra de Dios. No, eso se cumplió. Desde el año 70 hasta el año de 1833 se cumple todo lo que está mencionando aquí. La caída de Jerusalén, la persecución pagana y papal, el oscurecimiento del sol, la luna y la caída de las estrellas. La caída de las estrellas fue en el año 183, la última señal, ¿no? Y sabemos nosotros cuándo fue la persecución papal, conocemos este tiempo de la mitad de un tiempo, ¿no? Cuando las Biblias se fueron quemadas, todos aquellos que querían estudiar la Biblia les llamaban herejes y les quemaban, les torturaban, ¿no? Y ya sabemos, es tremendo, inclusive, ya sabemos que inclusive la Iglesia Popular pidió perdón por este periodo de tiempo. Así es que esta persecución, tanto paganas, tanto papales, ya pasó. Y estas señales de la luna y de la estrella ya aconteció. Y terminó en el año 183. 1833, perdón, se cumplió esto. Ahora, esto es la primera parte que se cumplió. Vamos a ver. Miren, ¿se acuerdan? La prohibición de Adriano, que habíamos dicho que es profética lo que prohibió Adriano, porque en el tiempo futuro va a serlo igual. Las dos primeras partes ya se cumplieron, la lectura de la Torá, la lectura de la Biblia, porque en los tiempos finales no se va a prohibir la lectura de la Biblia, se va a confundirla, va a estar la verdad y la mentira mezclada. Biblias que dicen cosas que Dios no lo ha dicho nunca, eso va a pasar en el futuro, pero prohibir la Biblia no va a haber en el futuro. Este ya pasó, la lectura de la Biblia, la prohibición de la lectura de la Biblia ya pasó, como Dios mencionaba, ¿no? En ese tiempo de oscurantismo. Ahora, el Brit Milá, que es la circuncisión que prohibió Adriano, esta circuncisión que el pueblo de Israel lo cumple. Sabemos nosotros que en el nuevo pacto la circuncisión no es carnal, sino en el corazón. La circuncisión en el corazón, a base del conocimiento y la obediencia a la ley de Dios. Y en esa época también se cambió la ley. Se prohibió la Biblia, la lectura, y se cambió la ley de Dios, ¿no? El pacto de Dios, el nuevo pacto. Quedarían dos señales que faltan todavía por cumplirse: el Shabbat y el toque de shofar. En 1883 se cumplió, como he dicho, y ahora vamos a ver cuándo se cumplirán estas dos prohibiciones, ¿no? Estas dos prohibiciones en la profecía. Seguimos adelante, vamos a ver, y miren, ahora vamos a ver esto. Lo que dice la profecía es algo tremendo que nos dice y nos revela la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, dice, y no os maravilla, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No es maravilla, el mismo enemigo se disfraza como ángel de luz. A partir de ahora no vamos a nombrar el nombre de Satanás, sino vamos a decir el enemigo, porque no es pues para estar mencionando su nombre. Vamos a ver el enemigo. Entonces aquí el enemigo dice que se disfraza como ángel de luz. Y este disfraz es conocido en la Biblia y en el don de profecía como el engaño capital, como el gran engaño capital. Mire lo que dice el Maranata, el Señor viene. Maranata, el Señor viene. Dice, y no es maravilla, porque el mismo enemigo se disfraza como ángel de luz. En 2 Corintios 11:14, el enemigo está preparando sus engaños. El enemigo está preparando sus engaños para que en su última campaña contra el pueblo de Dios, éste no lo reconozca. El enemigo hará uso de todo su poder para acosar, tentar y descarriar al pueblo de Dios. Lo que dicen aquí
es que en los tiempos finales, este ser que querrá imitar a Jesús o dice ser Jesús, dice, se disfraza de tal manera para que el pueblo de Dios no le reconozca. ¿Y qué hace? Dice, hace que el pueblo de Dios, eh, dice aquí, le acosa, ¿no? Y que el pueblo de Dios se descarríe de su conocimiento. Vamos a ver otro pasaje. Dice, en varias partes de la tierra, estamos hablando de los tiempos finales, antes de Jesús, inmediatamente antes de que Jesús venga. En varias partes de la tierra, el enemigo se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción del Hijo de Dios de San Juan en Apocalipsis. Apocalipsis 1, el versículo 13 y 15, ¿no? Donde que se le describe a Jesús, su brillante, es impresionante cómo le describe ahí en Apocalipsis. Pero eso el enemigo va a imitar. Dice, la gloria que le rodee superará cuanto haya visto los ojos de los mortales. Por eso es conocido como el engaño capital, ¿no? Inclusive este ser tan tremendo que va a surgir, engañar si fuera posible aún a los escogidos. Pero nosotros a través de la palabra de Dios conocemos esto, inclusive cómo querrá vestirse, ¿no? Tremendo. Así es que aquí encontramos nosotros una vez más en el tiempo de fin. Ya habíamos visto las dos, aquí está parte, estas dos en el tiempo de fin. Habíamos mencionado que falta el Shabbat y el toque de shofar, ¿no? En el tiempo del fin. Hemos visto que un hombre, un ser majestuoso va a imitar a la venida de Jesús, no como los que ha habido desde antes, ¿no? Que uno dice que es Jesús, otro dice que es Jesús en muy diferentes partes. No, no, este es diferente. Este le rodeará un resplandor casi irresistible, ¿no? Contra esta tentación. Muy bien, aquí faltamos, entonces miren, faltaba el shafar, Shabbat y el toque de shofar, ¿no? De estos cuatro que se van en los últimos tiempos. Miren ahora, le hemos puesto hasta de otro color para que podamos recordar. En tono amable, este ser que quiere imitar la venida de Jesús, que se viste de una forma brillante, este ser, ¿no? En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego en su fementido carácter de Cristo asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Qué tremendo. Y debemos agradecer al Señor por su palabra, porque nos anuncia lo que va a pasar, ¿no? Este majestuoso ser que surgirá, dice que hará milagros de sanidad, curará, ¿no? Pero lo interesante es que dirá, ¿se acuerdan? Las dos señales del Shabbat, aquí está. Dirá y asegurará haber mudado, haber cambiado el sábado al domingo. El sábado, día del Señor, será puesto a un lado para poner al domingo como el día del Señor. Es el engaño tan poderoso que aún los que estudiamos la Biblia dicen, ¿no? Corremos el riesgo de perdernos, ¿no? Corremos el riesgo de ser engañados. Muy bien, entonces encontramos ya ahora, vamos a la última, ¿no? ¿Se acuerdan? La última. Porque había habido la lectura de la Torá, que habíamos mencionado, el Brit Milá o la circuncisión en el corazón, o el cambio de la ley de Dios, que ya habían estudiado, el Shabbat o el sábado, que vemos nosotros que este ser majestuoso le va a mudar el día de reposo, y ahora vamos al toque de shofar. ¿Qué quiere decir el toque de shofar? El toque de shofar quiere decir las fiestas judías. En esa época Adriano impidió las fiestas judías. Pero ¿qué se refiere al toque de shofar? En los últimos tiempos ya no hay las fiestas, ¿no? Los pueblos de Israel hoy actualmente todavía continúan las fiestas, pero nosotros que sabemos y conocemos somos del Israel espiritual, no tenemos ese tipo de fiestas. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a esto. Es algo impresionante. Se refiere a esta fiesta conocida como la fiesta de las trompetas, que inicia con las fiestas de las trompetas y termina con el día de la expiación. Esta fiesta judía se celebraba y se recuerda todavía en el mes de Tisri.
¿no? Que prácticamente septiembre, octubre, cae en septiembre, octubre. Es una fiesta que dura 10 días. El primer día es una santa convocación y el toque de shofar, el último shofar, que los hermanos que seguramente en el video anterior hablamos del último shofar, usted puede mirar el video anterior, aquí dice el último shofar. El primer día empieza esta fiesta, ¿no? Y termina el 10 de Tisbe, ¿no? Conocido como el día de la expiación o Yom Kippur, el día más sagrado que el pueblo de Israel tiene. ¿Por qué? Porque en este día el pueblo de Israel, en el pasado y hoy hasta ahora, tiene 9 días que oran, rezan, piden perdón y en el 10.º día están orando para que su nombre no sea borrado del libro de la vida, para que sea aceptado el perdón. Y si nosotros recordamos el día de la expiación, para nosotros es importante. Es el momento, el día de expiación es cuando el sumo sacerdote pasa del lugar santo al lugar santísimo. Por eso tengo la imagen atrás a Jesús en el lugar santísimo. Nosotros conocemos esta doctrina. Y lo interesante es que esta doctrina es la única doctrina que no tiene ninguna otra persona, ninguna otra denominación, solo nuestro pueblo, solo como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y contra esto, en los últimos tiempos, se van a ir no solo este ser que quiera imitar a Jesús, sino todos aquellos que no quieren aceptar la verdad del día del Señor y la verdad de la palabra de Dios. Se irán contra esa doctrina del santuario, porque allá Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo y está ministrando en un santuario no hecho de hombre, sino hecho de Dios mismo, donde que Él es nuestro gran sumo sacerdote. Intercede por nosotros y el perdón de nosotros y el perdón otorgado a su pueblo a través de su justicia. Esta doctrina maravillosa del santuario será atacada en los últimos tiempos. Ya está atacada hoy, ya está atacada mucho, pero en los tiempos finales va a ser peor. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser atacada siempre? Porque Jesús es el sumo sacerdote y este ser deslumbrante el atacar esta doctrina porque es que era imitarle a Jesús. Bien, estamos terminando y este es el último pasaje que vamos a ver. Quiero pedirles por favor que si usted tiene alguna pregunta, quisiera que en este video pueda mandar algún mensaje. Quiero ver lo que ustedes piensan de esto. Y manden un mensaje. Y así también de paso pues, nos anima para continuar con estas grabaciones. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes de 3 días de reposo, una conmemoración al son de la trompeta y una santa convocación, es lo que habíamos mencionado, ¿no? El son de la trompeta el primer día y pues terminamos con el 10, como habíamos dicho, el día de Yom Kippur o el día de la expiación. En vez de que estamos hablando acerca de dolores de parto, hemos estudiado mire, quiero terminar con este pasaje. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo que dice Pablo es interesante. Sufre, ¿no? Como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros, hasta que Jesús esté en nuestra vida, en nuestro corazón. Esperamos, mis queridos amigos y hermanos, que podamos entender las profecías y saber que eh, el tiempo está cerca. Jesús viene. Y sabemos nosotros que lo importante no solo saber, sino estar preparados, como dice Pablo, ¿no? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y eso es lo que Pablo dice. Y nosotros como hijos de Dios debemos hacer lo mismo. Predicar la palabra de Dios, ¿no? Predicar las verdades, la verdad del santuario, que es maravilloso, como Jesús intercede por nosotros. Que Dios nos bendiga, que este estudio haya sido de provecho para ustedes. Me despido y recordándoles que mi canal, Mi Hogar Camino al Cielo, puedan suscribirse, compartir este estudio y nos seguiremos viendo. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, oh Dios del cielo, por esta oportunidad de abrir tu palabra, de estudiar, es lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Te rogamos que nos sigas bendiciendo y bendice a todos aquellos que de alguna manera en algún momento escucharán este mensaje. Gracias por todo, Dios, en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis queridos amigos y hermanos. Entonces nos veremos pronto.
Que Dios nos bendiga y nos guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros y tenga de nosotros misericordia. Que Dios les